Buenas noches. El Centro de Educación Ambiental de la Universidad Estatal a Distancia da inicio a un programa de garantías ambientales. El propósito de este importante evento es que los costarricenses conozcan sobre aspectos ambientales relacionados con el aire, el agua, el suelo, el subsuelo, la diversidad biológica, los componentes que en ella se encuentran, los mares patrimoniales, los efectos y las actividades propias de la sociedad. Para estos efectos, hoy contamos con la presencia del señor rector de esta universidad, el magíster Rodrigo Arias Camacho. Buenas noches, don Rodrigo. Muy buenas noches y realmente muy contento por el inicio de este programa que va a girar en torno a un tema de interés para todos los costarricenses. Esperamos que sea importante en ir construyendo esa conciencia ambiental en cuya construcción la UNED quiere dar un paso más y comprometerse adicionalmente a lo que ya lo hemos estado a lo largo de 30 años de existencia de esta universidad pública en Costa Rica. Hubo un hito histórico sobre un pronunciamiento del Consejo Universitario de esta universidad y, para ser específico, la sesión 1571-2002 del 10 de mayo de ese mismo año, en apoyar la iniciativa de incorporar un título de derechos y garantías ambientales en la Constitución política. ¿Qué motivó a esta universidad a dar tan trascendental paso? Creo que son muchas las variables que convergen para que el Consejo de la UNED se pronuncie a favor de la incorporación del título de garantías ambientales dentro de nuestra Constitución política. Primero, la valoración misma del proyecto. Consideramos en la UNED que es importante que todo ese desarrollo en favor del ambiente se concentre también en una serie de garantías que deben de estar resguardadas al máximo nivel normativo de nuestro país, como es la Constitución Política de la República. Por eso, en principio, podríamos decir que está la motivación inicial que lleva a que el Consejo se pronuncie a favor de ese proyecto de ley. Pero también aquí convergen otros caminos que ha recorrido la UNED a lo largo de su historia. Esta universidad desde el inicio ha estado claramente identificada con todas las luchas en favor del ambiente. Y eso desde que se crea la misma UNED. Entonces, obviamente ahora, al venir un proyecto de la importancia de las garantías ambientales, necesariamente tenemos que apoyarlo, porque creemos que de esa manera viene a fortalecerse el espectro legal que permite a todos los ciudadanos, a todas las instituciones, actuar más en favor de la preservación del ambiente, algo con lo que todos los habitantes de este país y sobre todo en este siglo XXI debemos de comprometernos aún más. Para ello, un capítulo de garantías ambientales es indispensable en una actualización de nuestra Constitución política. Entonces, este compromiso que esta universidad ha tenido es lo que también motiva a dar inicio a este programa de garantías ambientales. Exactamente. Vea esa coincidencia entre el proyecto de ley de garantías ambientales, que va a ser un hito en la historia de nuestro país y fuera de nuestras fronteras, al incorporar una garantía de esta envergadura dentro de la Constitución del país. Y este programa que iniciamos en esta noche, programa que se llama también de garantías ambientales, y que entonces nuevamente es como el encuentro de dos caminos. Lo que la sociedad actual de este tercer milenio necesita en el campo de las garantías ambientales, como consecuencia del deterioro que el ambiente sufrió durante las décadas o siglos anteriores, de cómo hacer efectiva una lucha en favor de recuperar todo lo que hemos perdido en el campo ambiental, y cómo entonces para lograr avanzar en esta trayectoria es importante llegar hasta los costarricenses, en nuestro caso, hasta los estudiantes de la UNED y sus familiares distribuidos en todo el territorio nacional,
llegando con información importante alrededor de todos los temas ambientales de interés para las comunidades y de interés para los ciudadanos. Entonces vea que esa misma motivación que nos lleva a pronunciarnos a favor del capítulo de garantías ambientales es la misma motivación que justifica la creación de un programa como este y que surge desde la base en la identificación de la UNED y de los funcionarios de la UNED por todas aquellas luchas en favor del ambiente. Entonces, los objetivos principales, o dentro de los objetivos principales, después de esa motivación tan importante que usted ha dado, está la discusión de aspectos como estrategias ambientales, evaluaciones ambientales, evaluación de impactos, educación ambiental, ecología económica, derecho ambiental. Todos los temas actuales en el ambiente, esos que usted identifica y los que sin duda irán surgiendo con el paso de los años, son el objetivo de un programa como este. Y son el objetivo de un programa como este que, por otro lado, debería estar enmarcado entre esas garantías ambientales a nivel constitucional, de las cuales se derivan las acciones institucionales, de las cuales se derivan las motivaciones para la acción de las personas. En toda la lista que usted enumeró, y muchísimos otros que sin duda inquietan a los costarricenses en las diferentes comunidades donde viven. Todos esos son los temas de análisis, de reflexión, de sensibilización, que creemos que con un programa como este puede ayudar mucho en esa cruzada nacional en favor del ambiente, en el que la UNED quiere tener un papel importante como institución, reflejado en la transmisión, primero en la realización y luego en la transmisión de este programa sobre garantías ambientales. Entonces, y que lo vemos durante estos días de actividad climática o de transformaciones climáticas, vemos una serie de alteraciones del relieve, de avalanchas, deslizamientos, modificaciones de la topografía, contaminación biológica, química, residuos fecales, detergentes, metales pesados. Es parte de este análisis que se hará aquí, tomar en consideración todos esos elementos. Sin duda, todos esos elementos deben de tomarse en consideración en este programa sobre garantías ambientales, porque el mal manejo de cada uno de esos conceptos afecta la garantía que ocupamos como ciudadanos. Cada uno de esos malos manejos en relación con estos temas ambientales afecta las posibilidades de desarrollo integral de las personas, y eso es lo que tenemos que entender. Creo que poco a poco ha venido subiendo la conciencia del ciudadano en relación con la importancia trascendental de estos temas en la vida cotidiana, pero ello debe de ser reforzado con criterios de especialistas, debe ser reforzado con investigaciones, debe ser reforzado con programas que eduquen y que formen en esa temática para que las decisiones se tomen conscientemente desde donde se encuentra cada persona. Desde aquella comunidad en la que yo vivo, tengo que ver cuál es el comportamiento responsable en mis actos, pero también cuál es la acción que debo de adoptar como vecino de ese lugar en relación con muchos riesgos ambientales que hoy en día están inquietando a los costarricenses, porque salen en los medios permanentemente las noticias sobre lo que sucede por el mal manejo, por el deterioro ambiental que se ha dado en las décadas pasadas, pero también porque nosotros tenemos la obligación de crecer en este campo para sentar bases que permitan un desarrollo más sostenible en los años futuros. En eso, las universidades tenemos una gran responsabilidad. En cumplir ese papel para la UNED, este programa asume también una responsabilidad a partir del día de hoy. Entonces, aquí estamos analizando y vamos a incluir en esta óptica ambiental, en el mejor sentido de la palabra, elementos de la ecología terrestre como la biodiversidad, elementos de la ecología acuática como la biodiversidad en nuestros mares patrimoniales. Es también parte de este análisis y de este programa la incorporación de esa dimensión que Costa Rica tiene, aun cuando es un país de 51.100 kilómetros cuadrados de continente, pero sabido que hay 584.000 kilómetros cuadrados de mar, está en este programa incluido esa política. Necesariamente tiene que estar incorporada dentro de los temas a analizarse en este programa. Siendo un país tan pequeño,
que concentra el 5% de la biodiversidad del planeta, tenemos ahí una riqueza que los costarricenses tenemos que conocer, tenemos que valorar, tenemos que saber utilizarla y tenemos que conservarla. Estamos hablando entonces de un tema medular en la construcción de la sociedad de los próximos años. ¿Y cómo lo vamos a hacer si no estamos informados, si no estamos formados, si no estamos con estudios objetivos que nos permitan tomar las mejores decisiones? Alrededor de estos dos puntos que usted menciona, que giran en torno a la biodiversidad terrestre y acuática de nuestro país, creo que estamos hablando del futuro de la sociedad costarricense. La Universidad Estatal a Distancia está iniciando un programa de garantías ambientales. Vamos a un corte y ya volvemos. La Universidad Estatal a Distancia da inicio hoy al programa Garantías Ambientales. Para eso estamos dialogando con el señor rector de esta universidad, el magíster Rodrigo Arias Camacho. Don Rodrigo, analizamos en el segmento anterior que Costa Rica tiene una riqueza marina, que su territorio es 10 veces más grande en el ecosistema a ese nivel que en el terrestre. Hoy vemos que hay impactos serios en especies como el atún, como los peces espada, el aleteo del tiburón. Es importante discutir en este programa aspectos también como esos que son tan controversiales. Desde luego. Estamos hablando de un tema propio del tiempo en que vivimos, que se deriva del mal manejo de todos los temas ambientales en las eras anteriores. Entramos a una nueva era, decimos siempre, una era de la información, una era del conocimiento. Una era del conocimiento que también tiene valores éticos que deben de renovarse. Y aquí estamos tratando, al mismo tiempo que hablamos de garantías, estamos hablando de aspectos éticos que tienen que identificar la vida y el comportamiento de las personas en esta era del conocimiento. Dentro de ellos, el valor inmenso de defender la naturaleza, de defender el ambiente en todas sus manifestaciones y en las prácticas de las personas para aprovechar esa riqueza que la naturaleza nos da. Trasladémonos al mar y la biodiversidad, de la que también conversábamos hace un rato, presente en ese territorio marítimo de Costa Rica tan grande y que los costarricenses desconocemos o no valoramos, también debe ser manejado de tal forma que nosotros nos sintamos orgullosos del buen uso que hagamos como país, como costarricenses, de ese tesoro que Dios nos regaló como nación. Creo que entonces todos esos temas que usted menciona son propios de este programa, porque al hablar de garantías tenemos que pensar en la construcción de la sociedad del futuro, porque este tema es de futuro, es de cómo construir hacia el futuro todo ese bagaje de compromiso con el ambiente que tiene que darse en lo global a partir de la importancia del ambiente mismo, pero en lo específico a partir de las acciones que cotidianamente realizamos los costarricenses, que realizan todos los trabajadores, no importa el campo en el que se desempeñen. Y dentro de ello, desde luego que tiene un valor importantísimo el buen manejo de las poblaciones marinas para el futuro de Costa Rica. ¿Y considera usted también importante y como parte de este concepto de garantías ambientales, que definitivamente es para garantizar un ambiente ecológicamente sostenible, estructuras económicas, políticas, sociales de nuestro pasado aborigen, nuestro pasado colonial y nuestro presente? Vea que hace un ratito le mencionaba que es un tema de futuro, pero es un tema de futuro que no surge de la nada. Es un tema del futuro que está en las discusiones del presente, que a su vez se alimentan en toda la historia de nuestro país. En la historia del desarrollo
del país como tal, del desarrollo de cada uno de nuestros pueblos, del desarrollo de la identidad del costarricense, muy vinculada con el ambiente, pero también del desarrollo que viene desde las poblaciones originales de estas tierras que nosotros habitamos hoy. Desde entonces, creo que nosotros tenemos todo un recorrido histórico que debemos de recuperar en programas como este para analizar en el pasado y en el pasado remoto esos elementos fundamentales que tienen que identificar los comportamientos a futuro en relación con el tema que nos concentra en este programa, el tema de las garantías ambientales. Entonces, la planificación ambiental debe dar respuesta a los problemas ambientales relacionados con el sector agrícola, industrial, forestal, salud y urbano. La biodiversidad puede ser el mayor tesoro que tenemos los costarricenses. Tenemos que saberlo aprovechar, tenemos que saberlo utilizar. Tenemos entonces que programar y planear bien la utilización de ese tesoro que la naturaleza nos otorga, porque es un compromiso con las generaciones, con las actuales y con todas las que vendrán en los próximos años a vivir en este país. Es por lo tanto indispensable entrar a analizar detalladamente los elementos que se derivan del buen manejo que los costarricenses tenemos que hacer, porque nos es rentable, porque nos es positivo, porque nos va a ayudar, pero también porque es un compromiso, es una obligación de los costarricenses actuales con todas las generaciones que vendrán en los próximos años a vivir en Costa Rica. ¿Usted considera que las áreas protegidas, específicamente los parques nacionales, que ocupan el 15% de nuestro territorio nacional, deben ser del dominio público o deben estar en manos del dominio privado? Yo creo que todas son de interés público, primero que todo. Ahora, deben de ser de dominio público, porque de esa manera lo son del dominio de todos los costarricenses. No estoy en contra de que el sector privado desarrolle y quiera proteger todo lo que quiera del territorio nacional, entre más mejor. Eso tenemos que permitirlo, tenemos que premiarlo, tenemos que incentivarlo. Pero los parques nacionales, las áreas protegidas, aquellas que son de dominio público, tienen que seguir siendo de dominio público. Entonces, aquí vamos a otro elemento que es fundamental dentro del concepto de garantías ambientales. Debe indiscutiblemente el costarricense tener mayor acceso a la información sobre materia ambiental, ya sea legislación nacional, internacional u otras formas de ese quehacer. Creo que información y también formación. Educación ambiental. Entonces, programas como este y acciones diversas que realiza la Universidad Estatal a Distancia y también otras instituciones a nivel nacional tienen que preocuparse por informar adecuadamente, por informar bien al costarricense sobre las consecuencias de su comportamiento en relación con el ambiente, de informarles sobre las acciones que deben desarrollarse para proteger el ambiente de la mejor manera posible ante las amenazas que existan en los próximos años, pero también tenemos que formar, tenemos que educar. Por ello a mí me alegra mucho que este programa de garantías ambientales que hoy iniciamos está ubicado dentro del contexto del Centro de Educación Ambiental de la UNED, Centro de Educación Ambiental de esta universidad, cuyos orígenes se remontan a la misma creación de la UNED. Es importante que los estudiantes de la UNED y los costarricenses en general conozcan que el primer programa que la UNED establece en su historia, apenas unos meses después de fundada la universidad, es el programa de educación ambiental. Programa de educación ambiental que evoluciona para convertirse hace unos años en el Centro de Educación Ambiental. Centro de Educación Ambiental que hoy inicia este programa sobre garantías ambientales que cumplirá esos propósitos que usted mencionaba anteriormente. Entonces estamos hablando aquí que la Universidad Estatal a Distancia, con ese compromiso histórico, llevará no solo la información ambiental, sino esa educación a nivel formal, no formal, informal, de comunidades, como lo ha planteado desde sus inicios. Efectivamente, la UNED es pionera en abordar este tema a nivel de instituciones públicas en Costa Rica. Estamos hablando que el programa de educación ambiental se crea en el año 1977. La UNED se funda en marzo de ese año. Y desde entonces el tema ambiental ha estado impregnado
en todos los funcionarios que pasan por esta universidad. Ha estado presente en las diferentes acciones de investigación, de extensión y de docencia que realiza la universidad, como que es parte de la identidad de la UNED, es parte del ser de esta institución, estar totalmente involucrada y comprometida con todas aquellas acciones que como país debemos de desarrollar en procura de la defensa del ambiente, en procura de fortalecer el desarrollo ambiental que Costa Rica, ahora todos somos conscientes que ocupa en los próximos años. Hace 30 años no existía ese nivel de conciencia. Creo que la UNED, algún granito de arena, ha ido aportando a lo largo de estas 3 décadas para que lleguemos a la situación actual, que es mejor, pero que tiene muchos retos y desafíos que enfrentar. Y esos retos y desafíos se enfrentan con información y se enfrentan con educación ambiental. El 27 de septiembre de 1977 nace el programa de educación ambiental que a inicios de este siglo se transforma en el Centro de Educación Ambiental. Efectivamente, así fue. ¿Cuál es el papel que debe también jugar la sociedad costarricense en la gestión y protección del ambiente? Es que el ambiente es responsabilidad de todos. El ambiente es de esas cosas que nos toca a todas las personas. No importa dónde nos encontremos, en la casa, para una ama de casa, para un niño desde que comienza a nacer, a un niño, una niña en la escuela, a un joven en el colegio, a un estudiante universitario, a un trabajador en cualquier campo del quehacer en el que se desenvuelva, a todos nos corresponde velar por el ambiente. No podemos seguir permitiendo que se dé el deterioro masivo de todas las variables ambientales, cuyas consecuencias son las que vemos, son las que tememos, son las que estamos analizando permanentemente en las noticias de los medios, pero todo ello es consecuencia que tiene sus causas, y luchar para neutralizar esas causas requiere del compromiso de todos los habitantes de este país y de todos los países del mundo, pero veámoslo en Costa Rica, donde nosotros podemos hacer algo. Y de la acción que cada persona comience a realizar, ahí donde se desenvuelve, puede darse la sumatoria necesaria que llegue a recuperar el tema ambiental, que llegue a recuperar el ambiente para construir mejores condiciones de bienestar para los próximos años, para todos los habitantes de nuestro país. Entonces, es fundamental que la opinión pública también juegue en coordinación con la Universidad Estatal a Distancia y sus diferentes unidades académicas y no académicas, esta gestión ambiental. Definitivamente, la opinión pública es uno de esos puntos estratégicos que en esta sociedad de la información y el conocimiento debe tenerse siempre presente para hacer ciertas las políticas nacionales o las políticas institucionales. Si nosotros estamos hablando de actuar muy activamente, valga la redundancia, en favor del ambiente, necesitamos el apoyo de la opinión pública a partir del convencimiento de las personas, que son las que llegan a formar esa opinión pública y llegan a crear esas bolas de nieve en favor de una acción nacional. En ese proceso, la UNED, con este programa que hoy se inicia, creo que da un paso adelante de compromiso real, de compromiso en acciones concretas, no solo en discursos o en documentos, que son importantes, pero que tienen que verse reflejados en acciones, en este caso, acciones formativas, como la que esperamos cumpla este programa en todos los hogares de los costarricenses. Le agradecemos al señor rector de la Universidad Estatal a Distancia la presencia en este primer programa de garantías ambientales. Marca un hito en la historia costarricense esta importante presentación. Y a ustedes los esperamos en una próxima oportunidad en su programa. Buenas noches.